Bueno, tengo mis invitadas hoy, tengo a Patricia Carles y vino con Gisela, que vamos a hablar de codificación. Descodificación biológica, ¿pero qué es eso? Bueno, te explico. Cuéntame. La descodificación biológica es una nueva manera de ver al ser humano y una nueva herramienta, una nueva metodología para poder ayudar a las personas a sanarse en el camino interior. Es decir, se trabaja desde lo que se llama un bioshock. Un bioshock es una situación que está entre el interior y el exterior. Es decir, ante una situación en que una persona ha vivido una situación como dramática, la ha vivido en soledad o ha sentido que no, digamos, no tenía cómo compartirla, de qué modo compartirla, o que no ha tenido las herramientas suficientes, que ha sido más fuerte de sus posibilidades, crea un bioshock, es decir, una emoción conflictiva. Y esa emoción conflictiva da como resultado un síntoma, ya sea espiritual, emocional, mental, en el trabajo, en la vida de relación o en enfermedades. Entonces, a partir de la biodescodificación, que el creador es Christian Fletch, el que ha abierto la escuela aquí justamente en Miami y que empezamos los cursos ahora en mayo, la formación para todo el mundo, abierto a todo el mundo, él lo que dice es que es un camino para cada uno. Es el camino interior donde cada uno puede, a partir de estudiar cómo las enfermedades afectan en el cuerpo, pueden recurrir a esa sanación. ¿Por qué? Porque, digamos, hasta ahora teníamos la idea de que las enfermedades era como algo terrible. Te quería preguntar algo de esto, porque he escuchado que después de una fuerte emoción viene una enfermedad. ¿Funciona así? Exactamente. Nadie se enferma porque se enfermó. No, tiene que existir un motivo para que la persona se enferme. Exactamente, porque hay una relación entre nuestro cuerpo, nuestro inconsciente y nuestro espíritu. Es decir, cuando hay una situación que nos sobrepasa, por eso se llama bioshock y por eso es biológica. Esto no es algo psicológico, sino que es biológico, la relación del cuerpo con lo emocional, porque nuestro cerebro controla y maneja todo nuestro cuerpo. Entonces, perdón Gisela, entonces si nosotros decimos no estoy enferma, no estamos enfermos. Exactamente. Cuando uno siente que la vida está bien y tiene situaciones que puede sobrellevarlas y se siente satisfecha, esos pensamientos positivos y esas emociones positivas hacen que uno tenga una actitud diferente con la vida. Pero también es verdad que cuando uno tuvo una necesidad, que se sintió desprotegido, con miedo, se sintió abandonado, todas esas emociones producen una solución, ya sea en el exterior o en el interior. Claro, porque tengo entendido que según la descodificación biológica, la enfermedad llega para ayudarnos. Exactamente. No te puedo creer, la enfermedad llega para ayudarnos. Es una excusa para conocernos mejor a nosotros mismos. No te puedo creer. Es decir, la enfermedad le tengo que dar gracias a Dios por la enfermedad que tengo porque me está permitiendo ver y conocer y tomar conciencia de dónde yo estoy haciendo las cosas, qué emociones me están afectando, las cuales me están llevando a mi cuerpo a reaccionar de esa manera. Y me llamó mucho la atención, sobre todo en el caso de los diabéticos. Eso te iba a tocar ese tema. Porque mi mamá es diabética y me he puesto mucho a averiguar este tema de la biodescodificación y me encantaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, la diabetes justamente viene de dos raíces. La palabra dia en griego y beit, que es en hebreo. Diabet significa casas divididas. No solamente quiere decir cuando hubo divorcios o separaciones, sino división, por ejemplo, puede ser familias internas que se han peleado o han discutido por el tema de herencias o el tema de cómo resolver una situación. Es decir, la diabetes está relacionada con casas divididas. No te puedo creer. Entonces viene una diabetes fuerte cuando tienes un problema emocional de casas divididas. Un divorcio, falleció un familiar muy querido y entonces esa es la consecuencia. Claro, pero hay que ser muy preciso. Okay. Esto es algo muy importante que trae la descodificación biológica de Christian Fletch. Y es que en esto hay que ser muy preciso. No todo el mundo que tiene un divorcio le va a venir una diabetes. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? Exactamente, porque tiene que ver con un conflicto desencadenante y un conflicto programante. El divorcio es un conflicto desencadenante, algo que acontece en la realidad, pero esto está basado por un conflicto programante que generalmente está relacionado con la infancia o la adolescencia. Es donde más se dan los conflictos programantes. ¿Qué quiere decir un conflicto programante? Una emoción que uno vivió de una manera muy fuerte,
a través de una necesidad insatisfecha y que produce como una huella en nuestro inconsciente. Porque la emoción que se produce en un acontecimiento, que lo hemos vivido de una manera negativa o digamos que no tuvimos las herramientas para sobrellevarlo, queda como en un inconsciente nuestro como si fuera apartado, como apartado de nuestra conciencia. Y eso es el trabajo de la descodificación biológica. Y esto lo arrastramos toda la vida. Exactamente, salvo que lo trabajemos, que lo integremos a nuestra conciencia. Ese es el trabajo que hace la terapia esta terapia que hacemos de psicobioterapéutica. ¿Y cómo es esta terapia? ¿Cómo funciona? Patricia, dijiste algo muy cierto. Yo he visto que cuando las personas se enferman, después de la enfermedad o son mejores personas o más positivas o toman la vida desde otro punto de vista. Se transforman, correcto. Ahí está el aprendizaje. Sí, lo he podido ver. La enfermedad llega para enseñarnos. Pero qué interesante está eso, porque nunca lo hemos pensado. Yo me imagino que ustedes en sus hogares pensarán que esto es una gran locura de pensar que, como dice Patricia, hay que darle gracias a una enfermedad. Pero no sé si habrá que darle gracias por una enfermedad, pero lo que viene después de la enfermedad, generalmente, por lo que he visto, es muy positivo. Claro, es un proceso cambios de actitud, personas que almacenaban cosas materiales, después no quieren nada. Es un cambio muy positivo. Sí, cada enfermedad tiene sus propias características. Pero yo quería retomar un poco el tema también con lo de la diabetes, porque además hablando del tema emocional, tengo entendido que muchas personas diabéticas han tenido como esa carencia de dulzura en su vida. Bueno, comentaba el otro día Christian Flesch. Hay algo muy interesante y es que en la diabetes el azúcar queda en la sangre, no entra en el órgano. No entra en el órgano. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué no está en todo el cuerpo y solamente está esa carencia de dulzura exterior, eso. El cuerpo no entra. Exacto. Es no como entra. que la desarrolla el mismo cuerpo para hacer allí como un balance o un escudo. Claro, ¿no? queda Así. como apartada, por eso esa necesidad, como tú dices, como decía Christian Flesch en una entrevista, de dulzura. Ahora, es interesante lo que estamos comentando de que estas enfermedades en realidad son un camino para ayudarnos, porque cada enfermedad, cada órgano está relacionado con una emoción. Entonces, cuando hay una enfermedad, hay que ver qué órgano es específicamente, qué parte del órgano. No es lo mismo la membrana que recubre, no es lo mismo en el corazón, las arterias que las venas, no es lo mismo, digamos, en los huesos, no es lo mismo en la médula, claro. qué vértebra exactamente es la que está, por ejemplo, con dificultad o está presionada. Es decir, cada órgano responde a una emoción y esa es la emoción que se trata de rescatar para poder recuperarnos y poder salir de la enfermedad. Por eso es que la enfermedad tiene un sentido positivo, porque nos lleva a ver cuál fue la enfermedad, digamos, cuál es la emoción que está reprimida, que la emoción que fue, digamos, de alguna manera como capturada y que no puede ser liberada. Es como si fuera que tuviéramos un cubito de hielo que está ahí enquistado y no fluye. Una vez que se trabaja con la descodificación biológica, se puede ver cuál fue el acontecimiento que quedó fijado ahí con esa emoción negativa. Entonces hay que ir a una terapia. O podemos saber, la persona que tiene Parkinson o los que tienen Alzheimer, ¿cómo pueden ellos saber cuál es la emoción? Bueno, digamos, hay libros que digamos, Christian Flesch tiene escritos más de 20 libros y la verdad es que él mismo dice que aunque uno pueda ser un profesional de la descodificación, siempre es bueno recurrir a otro profesional, porque los puntos ciegos que uno tiene los tiene igual como terapeuta que como una persona común. Ok, Entonces, pero discúlpame, hay muchas personas que están en sus hogares ahora mismo mirando el programa y yo siempre quiero que ellos entiendan de lo que estamos hablando. Ellos se preguntarán, bueno, y si yo estoy enferma, tengo artritis, y entonces ¿por qué tengo artritis? Entonces yo quiero contestar esas preguntas que yo sé que lo están pensando en sus casas. Bueno, entonces, si tienen artritis, primero hay que ver cuál fue la situación específica y la emoción que está ligada con esa artritis. No es lo mismo que tuvieran artritis como si tuvieran hernia de disco o si tuvieran un problema de la pleura. Entonces, ¿por qué tiene que ver justamente con la artritis? Hay que ver en ese órgano qué función tiene ese órgano de la artritis. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de rodilla está ligada con el tema del movimiento. La rodilla es lo que nos permite el movimiento. No es lo mismo la derecha que si es la izquierda. No es lo mismo problemas de un seno izquierdo con un seno derecho. Cada Eso, vamos a uno hablar tiene que ver. del cáncer, por ejemplo. Por ejemplo. El cáncer de mama, que lo tienen tantas mujeres, ¿qué emoción es? ¿Decepciones amorosas? Bueno, puede ser. A ver, el tema del cáncer de mama, el cáncer en general tiene una función muy particular.
el cáncer lo que se ve es que son células que ocupan el lugar de otras células. Las únicas células que no se mueren son las células cancerígenas. Por eso todos los tratamientos para tratar de matarlas. ¿Por qué? Porque son células que son eternas y eso habla de que la persona que ha tenido un cáncer ha querido tener una situación de eternidad, ha mantenido una situación eterna que ya no está. Oh, sí. Por ejemplo, la mama, ¿cuál es la función de la mama? Bueno, es alimentación. Amamantar. Pero es claro, alimentar y proteger. Claro. Exactamente. La mama está relacionado con proteger. Hay que ver si es diestro o es zurdo. En el caso de, digamos, según el lado donde se corresponda, si es izquierdo o derecho, puede tener que ver con que puede estar sosteniendo o protegiendo a un hijo, o puede ser una relación con el padre o con las parejas o con gente de par. O sea, depende el lado de cada, digamos, el lateral. Por eso en descodificación tenemos que ser muy precisos. Entonces no es lo mismo una mama derecha que una izquierda. Entonces por eso es que en esto hacemos este curso de formación de 3 años. Y cada año se ve una parte específica del organismo, cada función, para qué sirve, con qué emoción, cómo sacarlo adelante, cómo recuperar a la persona. Está muy interesante, de verdad que me encantó el tema. Me tengo que ir. Tengo muy poco tiempo hoy, me gustaría que regresaran un día con más tiempo para tocar estos temas que ya van a comenzar las clases aquí en Miami. Bueno, van a comenzar van a comenzar las clases ¿cuándo? Sí. Mira, empiezan en mayo, mayo 15 al 18, son 4 días intensos, con son ejercicios. Son distintos módulos, con ejercicios y práctica, es apto para todo el mundo. Queremos que todo el mundo pueda ayudar a otros. Esperamos que todos ustedes pasen y que puedan tener más información, porque yo me imagino que este es un tema muy interesante. Claro, y si quieren venir otro día lo podemos seguir ampliando, porque de verdad que es interesantísimo. En la tarde de hoy estamos regalando una cena para 2 personas, cortesía de los parrilleros. Vamos a ver, quiero enviar un saludo a Silvia. Silvia, gracias por la cena. ¿Cómo hacemos, Jorge? ¿Abrimos las líneas o cómo lo hacemos? Cuando regresemos. Soy Teresa Andelo, nos vamos a publicidad. No se muevan, que el programa está muy interesante.